Abre tu Biblia en Juan capítulo 14, vamos a comenzar ahí. El día de hoy vamos a ver este tema: Jesús y mi futuro. Jesús y mi futuro. Así es que me gustaría leer los primeros 6 versículos, Juan 14, versículo 1 al 6, y después orar y meditar en esto que Dios quiere hablarnos este día. Juan 14, versículo 1 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy estar reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas a través de ella y confirmando cada cosa que nos hables a través de tu Espíritu, Señor, guiándonos a la verdad, dirigiéndonos hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. La ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí en este pasaje Jesús asegura un destino para sus discípulos, un futuro, pero incluso asegura el medio para llegar a ese destino. Pero comienza con cierta tensión en el primer versículo, ¿lo notaste? Dice ahí Jesús: no se turbe vuestro corazón. En otras versiones se traduce de esta manera: no dejen que el corazón se les llene de angustia. O también, no se preocupen. Y dices, bueno, preocupaciones nos sobran, ¿verdad? Y más en este tiempo, en esta época, los últimos meses, el año y meses que han pasado, a muchos los han llenado de angustia, los han llenado de miedo. Y sobre todo con respecto a este tema, ¿y el futuro? ¿Y qué va a pasar? Y el día de hoy vamos a tocar este tema. Comienza con esta tensión: no te preocupes, no te angusties, que tu corazón no se llene de angustia. Ahora, ¿qué es lo que a los discípulos le estaba llenando de angustia? Bueno, tenemos que mirar hacia atrás para ver de dónde se origina esa angustia que ellos están sintiendo, por lo cual Jesús les dice: no te preocupes. En los versículos anteriores, Jesús le dice a Pedro, el discípulo más aventado, más enérgico, el que salió de la barca para caminar en el mar. Ese discípulo, Jesús le dice estas palabras. Checa, versículo 38 de Juan 13. ¿Tu vida pondrás por mí?, le dice Jesús. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es que Jesús les va a decir que lo van a abandonar, y Pedro le confirma y le dice: no, yo no te voy a abandonar, a donde tú vayas yo voy a ir, incluso si pierdo la vida. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo tú me vas a negar. Y creo que esa puede ser una de las razones por las que ellos están preocupados. Como el discípulo que es más valiente de todos va a negar a Jesús. Pero no solamente eso. En versículos anteriores Jesús le dice a sus discípulos, mientras está sentado a la mesa en lo que se le conoce como la última cena, en el momento en que Jesús lava los pies de los discípulos, después de hacerlo, Jesús dice que hay uno entre ellos que lo va a traicionar. Es que no solamente Pedro, que es el más valiente, va a negar al Señor Jesús antes de que amanezca, sino que entre ellos hay un traidor. Y eso puede llenarnos de angustia, de preocupación, siendo un grupo de 12 personas muy unidas, cercanas, y que han estado siguiendo a Jesús por ya 3 años. Pero creo que hay una razón aún mayor. Mira lo que dice en el versículo 36, Juan 13, 36.
Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Creo que aquí hay algo importante. Estos hombres, como ya dije, han estado siguiendo a Jesús por 3 años y ahora no lo van a poder seguir más. Pero ahora, mira lo que dice versículo 33. Un poquito antes dice Jesús así: hijitos, qué manera tan tierna de hablar a sus discípulos, ¿no? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde voy yo, vosotros no podéis ir. Por eso Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y le vuelve a contestar, a donde yo voy, tú no me puedes seguir. Me seguirás después, pero ahorita no me puedes seguir. Y creo que esta es la razón de cómo ellos se llenan de angustia y de temor y de preocupación. Ahora, ¿lo notaste? Les dijo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. ¿Cuándo les dijo a los judíos? Los discípulos no son judíos. ¿Quiénes son estos? Bueno, acompáñame ahora al capítulo 8. Estamos viendo el por qué tenían temor y tenían miedo los discípulos. En Juan capítulo 8, en el versículo 21 al 24, es el momento al que está haciendo referencia a Jesús. Juan 8, 21, dice ahí: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, checa lo que dice, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no me podéis seguir venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok, entonces estos hombres a los que le identifica como judíos, les está diciendo esto mismo: me van a buscar, pero no me van a encontrar, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero lo dice de una manera muy dura, porque Jesús dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes van a morir en sus pecados. Por lo tanto, está diciéndoles, no hay esperanza para ustedes. Yo soy de arriba, ustedes de abajo, yo voy, pero ustedes no me pueden seguir. Ahora, si Él dice al final, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿será cierto lo contrario? Si crees que yo soy, vivirás. Y creo que sí. Jesús durante todo este evangelio ha estado hablando una y otra vez acerca de cómo creyendo en Él tendrán vida eterna. Desde Juan capítulo 3 versículo 16, ¿recuerdas? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así Jesús ha estado hablando una y otra vez. Pero ahora los discípulos están escuchando lo mismo que los judíos. Ahora están escuchando, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Por eso Pedro de repente dice, yo voy, no me importa. Y Jesús le dice, no puedes ir. Me seguirás después, pero no me puedes seguir. Es más, me vas a negar antes de que cante el gallo. Ahora sabemos por qué están preocupados. Ahora sabemos que probablemente en su corazón está la desesperanza. Si no lo puedo seguir, ¿a dónde va? Tomás le va a preguntar ¿a dónde va? ¿Y cuál es el camino? Pero antes de eso, checa lo primero que dice Jesús para resolver su miedo y su temor. Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo enfrentar la angustia? Con fe. La confianza puesta en el Padre, la confianza puesta en el Hijo. Si cedes a tus emociones y a tu miedo,
llegará la desesperanza. Ahora, el día de hoy, creo que esa es una de las preocupaciones. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué es lo que viene? ¿Habrá algún futuro? Y no estoy hablando solamente de la pandemia. El día de hoy creo que nos hemos hecho aún más sensibles a la realidad de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Tendré un futuro después de morir? Bueno, Jesús aquí nos asegura un futuro. Porque les dice: no te preocupes, que no se llene de angustia tu corazón. Crees en Dios, cree en mí. Ahora, ¿cree en mí? ¿Qué es lo que dice Jesús? Checa el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús asegura un futuro, y ese futuro lo identifica como la casa de mi Padre. Déjame decirte esto: qué bella manera para describir el cielo, porque a eso es lo que está haciendo referencia Jesús, al cielo, pero lo está llamando casa de mi Padre. Ahora, aquí en Semilla Santa Mónica se la pasaron en Apocalipsis un buen rato. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y luego los últimos dos capítulos, Raulito me dijo: los voy a alargar lo más posible. Y dije: pues bueno, haz lo que quieras. Nada, no es cierto. Pero estuvieron ahí por semanas. ¿Estás de acuerdo? Qué bello que han estado meditando en esto, en el futuro, en el lugar donde estaremos con el Señor. En Apocalipsis se nos presentó de diferentes maneras este lugar. Se nos presentó como cielo nuevo y tierra nueva. ¿Recuerdas? Se nos describió incluso lo que no hay en ese lugar. Ahí en ese lugar ya no hay más muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay clamor. En uno de los capítulos en Apocalipsis se nos presentó como una ciudad, la nueva Jerusalén. Pero aquí Jesús le llama la casa de mi Padre. ¿Alguna vez has escuchado la frase de ya quiero llegar a casa? ¿No? Ya quiero llegar a casa. Y esta frase es una frase reconfortante. Estás de viaje, estás afuera y de repente dice, escuchas, ya vamos a llegar a casa. Y eso nos tranquiliza, nos da paz. ¿Por qué nos conforta? ¿Por qué trae calma el decir ya voy a llegar a casa? Porque tu casa es tu lugar, es el lugar donde te sientes seguro, un lugar que es conocido. Ahora en pandemia lo que queríamos era salir de casa. Nos la pasamos tanto tiempo en casa que fue así de ya quiero salir. Pero yo no sé si te pasó a ti como a mí. De repente ya pudimos salir, salimos, ya estábamos un ratito afuera y eres ya quiero llegar a casa. Y ya quieres regresar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar en que te sientes seguro. Es el lugar donde es el lugar conocido para nosotros, un sitio seguro, acogedor, hogareño. Es ahí donde está tu familia. Mis hijas dirían también el gato, ¿no? Mis hijas, de hecho, se la pasan cuando vamos rumbo a la casa. Siempre sale una diciendo, pido al gato. No sé, porque quieren llegar y piden al gato, ¿no? Yo soy el primero en agarrarlo, en abrazarlo, y yo sé, se les escapa y con quien viene a dar es conmigo. Pues yo le doy de comer, ¿no? Pero es ese lugar, el lugar al que ya quieres llegar. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también tu casa significa tu baño, ¿no? Bueno, es que no hay baño como tu baño, ¿estás de acuerdo? Es tu baño, ¿no? Tu taza. Bueno, no estoy haciendo referencia a esa taza, sino al menos a mí, lo que me hace también querer regresar a casa es, me quiero preparar un café. Mi esposa sabe, yo quiero llegar a prepararme un café, por eso decía mi taza, ¿no? Pero creo que se entiende. El hogar es el lugar a donde quieres llegar, porque ahí están tus cosas. Es el lugar familiar, es el lugar donde está tu familia, es el lugar donde quieres descansar. Encuentras descanso, encuentras seguridad. Qué hermoso que Jesús le llame así a este lugar, la casa de mi Padre, el cielo. Ahora Jesús dice así, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. La palabra morada es la palabra habitación, un lugar para habitar. Curioso que esta palabra la utilizamos más con respecto a los hoteles. ¿En qué habitación estás? Pero en realidad la habitación es ese lugar donde es el lugar más íntimo de tu casa incluso. Y dice Jesús, hay muchas habitaciones. Si no fuera, dice, yo se los hubiera dicho. ¿Qué es esto? Esto es un lugar real. No es que vamos a llegar a una nube, ¿verdad? En un silloncito de nube o a caminar entre niebla. No está hablando de un lugar etéreo, sino de un lugar. Si la descripción, como vimos en Apocalipsis, es de una ciudad, o sea, ¿cómo lo describió? Con puertas, con calles, con muros, incluso hasta medidas hay de ese lugar, ahí en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es un lugar al cual podemos llegar. Ahora Jesús dice, si no hubiera lugar para ustedes, yo se los hubiera dicho, cree en mí. Crees en mi Padre, cree en mí. Crees en Dios, cree en mí. Voy a preparar un lugar. Me encanta eso, porque Él dice, voy a preparar un lugar. Eso me habla de esto, me habla de cómo Él está esperándonos. Porque nadie prepara un lugar sin saber que alguien va a llegar. Al contrario, cuando de repente esperas a alguien en tu casa, que le dices, quédate en mi casa, ¿qué haces? Pues inflas el colchón inflable, ¿no? Le pones una sábana, lo estás esperando. Así Jesús está preparando un lugar. ¿Quién va a llegar? Bueno, si es la casa de mi Padre, es un lugar para sus hijos. Para sus hijos. Ahora, aquí ya me está diciendo algo. Más adelante nos dirá cómo llegar a esta casa y cómo hay un solo camino para llegar a este lugar. Pero creo que muchos de nosotros hemos creído ya en el Señor Jesús. Somos sus hijos. La casa de mi Padre es nuestra casa. Jesús y mi futuro. Un futuro asegurado. Un lugar seguro. Él nos asegura que estaremos con Él en ese lugar. Ahora, Jesús dice, yo voy a preparar lugar. Warren Grisby dice, cuando estuvo en la tierra Jesús fue un carpintero o un obrero. Él, ya estando de regreso en su gloria, está edificando una iglesia en la tierra, pero también está edificando un hogar para su iglesia en el cielo. Qué increíble, qué hermoso. Llegará el momento en que estaremos con Él para siempre. Ahora checa esto. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Recuerdas de qué manera tierna les habló a los discípulos en el capítulo anterior? ¿Cómo les dijo? Hijitos. Me encanta eso. Voy a preparar lugar. No lo deja ahí Jesús. Voy a preparar lugar para vosotros. Si en algún momento te dio temor o preocupación o se llenó tu corazón de angustia, no tienes que tener esa angustia en tu corazón. Cree en mí, dice Jesús. Voy a preparar un lugar para ti. Ahora checa el versículo 3. Juan 14, versículo 3. Dice ahí, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, dice, estéis. Y sabéis a dónde voy, verso 4, y sabéis el camino. Me encanta esto. Él vendrá por nosotros. Eso es lo que dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Ahora, también dice esto. Para que donde yo, ¿qué dice? Estoy, vosotros también estéis. Entonces no está preparando un lugar para decir, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Sino está preparando un lugar para que nosotros estemos ahí con Él. Ahora, Jesús está hablando de su venida, pero hay otra forma también de llegar a este lugar,
y es a través de la muerte, el valle de sombra de muerte. Me encanta que Pablo nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. El mismo Jesús, unos capítulos atrás, le dijo a sus discípulos: las ovejas, que son mis ovejas, porque dice: yo soy el buen pastor, nadie las arrebata de la mano de mi Padre, nadie las arrebata de mi mano, ni siquiera la muerte nos arrebata de su mano. Pero aquí está hablando de su venida. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo en esta porción habla de la venida del Señor y de algunos hermanos que sus familiares, habiendo creído en el Señor, han fallecido. Mira lo que dice ahí en 1 de Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa dormir en Él? Morir creyendo en el Señor Jesús. Ahora, aquí dormir se está utilizando de una manera, digámoslo así, poética para hablar de la muerte, pero no necesariamente significa que aquellos que murieron están dormidos, ¿no? No es que de repente estén dormidos. De hecho, Jesús, cuando menciona la muerte de Lázaro, la menciona como si él estuviera dormido. A sus discípulos les dice: Lázaro duerme, después de enterarse de que estaba enfermo. Lázaro duerme, y ellos dicen: bueno, si está dormido se va a recuperar. Estaba enfermo, y todos los enfermos, cuando descansan y duermen un rato, se levantan recuperados. Pero Jesús entonces les tiene que decir: no, Lázaro ha muerto. No necesariamente quiere decir que los creyentes que han muerto están dormidos. E incluso Jesús, a uno de los ladrones que murieron al lado de él en la cruz, ¿recuerdas? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. No le dice: bueno, te vas a dormir unos 2000 años y ya después te despierto. No, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que hay evidencias en la palabra de Dios para hacernos saber que cuando estamos ausentes de este cuerpo, inmediatamente estamos presentes delante del Señor. Así es que sigamos leyendo 1 Tesalonicenses 4:13, solo como paréntesis acerca del dormir. Pero Pablo tiene que decirnos aún más. Primero nos dice: no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza, porque aquellas personas han dormido en Cristo, han muerto en el Señor. Dice el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, ¿me ayudas a leer lo que sigue? Estaremos siempre con el Señor. Entonces Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez, dice en Juan 14 versículo 3, ¿no? Dice: y os tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén ahí. El cielo es un lugar seguro, un lugar que Jesús nos asegura como nuestro futuro para aquellos que somos hijos de Dios. Es la casa de mi Padre, pero nos asegura estar ahí con nosotros. Me encanta pensar que el cielo es el cielo, no por las calles de oro, no por las puertas que son como una perla cada una de ellas, sino el cielo es el cielo porque Dios está ahí. No hay sol, no hay lumbreras eléctricas para alumbrar el lugar, porque el Cordero de Dios ilumina el lugar. Estaremos con Él para siempre, ¿no? Entonces los discípulos están escuchando todo esto
Y Jesús termina diciendo: sabes a dónde voy, sabes el camino. Y Tomás le dice: a ver, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿No? Y Tomás es de estos, se pierde en la resurrección del Señor, imagínate, ¿no? También se perdió en lo que está escuchando, ¿no? Porque Jesús está diciendo: ¿a dónde voy? A la casa de mi Padre. ¿A dónde voy? A prepararte un lugar. Tú vas a estar conmigo cuando venga por ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero él pregunta: ¿a dónde vas? ¿Y cómo podemos saber el camino? Es esa persona que en el salón de clases vuelve a preguntar y dices: pero lo acaba de decir, ¿no? Pero le agradeces que haya preguntado, porque entonces Jesús dice esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de Tomás nos hace ver que este lugar no solamente es un lugar real, sino, ojo con lo que voy a decir, un lugar exclusivo. Y eso es, porque Jesús dice: nadie va al Padre sino por mí. Jesús no dice: yo soy uno de los caminos. Jesús dice: yo soy el camino y nadie va al Padre sino por mí. La única manera de llegar a este lugar es a través de mí. Ahora, estas palabras de Jesús nos tienen que mover de alguna manera. No podemos quedarnos quietos y escuchar esas palabras. Es una declaración muy fuerte de una persona que o sabe lo que está diciendo y es verdad lo que está diciendo, o es un mentiroso, o es un lunático. Según Mero Cristianismo de C.S. Lewis, él llega a esa conclusión después de leer este tipo de frases de Jesús: o es un lunático, o es un mentiroso, o es verdad. Tú no puedes ver a Jesús y decir: bueno, pues un buen maestro enseñó grandes cosas, qué chido, he's my homeboy, ¿no? Sino que tienes que escuchar estas palabras y tomar una decisión. O Jesús es un mentiroso, o Jesús está diciendo la verdad. ¿Es un lugar exclusivo? Sí, es un lugar exclusivo al que solo puedes llegar a través de Él. Ojo, Jesús está diciendo: a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. ¿Y a dónde va Jesús? Sí, va a preparar un lugar, pero no sin antes ir a la cruz. Porque en la cruz del Calvario, dice su palabra, Él cargó nuestros pecados sobre sus espaldas en ese madero. Mas Jehová, dice en profecía, siglos antes de que sucediera, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jesús en esa cruz fue a presentarse él mismo como un sacrificio en nuestro lugar, sufriendo la muerte que nosotros merecíamos, después de haber vivido la vida que nosotros es imposible que nosotros podamos vivir. Jesús no solamente fue a la cruz, Jesús iba a pasar por el sepulcro y de esa manera demostrar que había muerto realmente. Muerto, su cuerpo inerte, envuelto en sábanas y puesto en un sepulcro. Pero Jesús no se iba a quedar en ese sepulcro. Iba a pasar la muerte, el sepulcro, e iba a resucitar al tercer día. Y de esa manera demostrar que Él pudo vencer a la muerte. Creo que ese es el miedo que nos da de repente. Enfrentar la muerte y no saber qué hay después de ella. Y Jesús pasa por ahí, vence a la muerte y le dice a Pedro: ahorita no puedes ir,
no me puedes seguir, pero un día me vas a seguir. Un día me seguirás. Un día me seguirás. Cuando pensamos en el cielo y sobre todo después de ver Apocalipsis, después de ver esto que Jesús está diciendo, dices, pues ya, ¿no? Pues está increíble. No hay dolor, no hay llanto. Está Él con nosotros. Ha preparado un lugar. Es una casa, es un hogar. ¿Qué nos detiene? Me encanta. Pero ya han pasado 21 años desde el momento en que yo estaba listo para irme. Hace 21 años yo recibí a Cristo. El Señor transformó mi vida, me dio paz. Uno de mis mayores miedos, creo que incluso el mayor miedo que yo tenía en ese momento era precisamente la muerte. Había fallecido mi abuelo Teófilo. Yo estaba lejos en otra ciudad y de repente la eternidad se abrió delante de mí y dije, ¿y si me muero, a dónde voy? Y por meses había terror de que un día yo pudiera morir y no sabría dónde iba a despertar. Y llegó Jesús a mi vida y cambió ese temor y me dio paz. Y yo estaba listo para irme. O sea, es el momento, vámonos. Pero han pasado 21 años. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué haces? Porque a lo mejor hay algunos de los que están aquí que han conocido a Cristo aún por muchos años más. O quizás algunos están aquí que han recibido a Cristo en medio de la pandemia. ¿Qué sigue? Porque yo no sé si lo piensas de esta manera, pero yo lo pienso así. Sí, mi futuro asegurado después de la muerte, pero aún tengo un futuro aquí. O sea, cuando yo recibí a Cristo, ya han pasado 21 años de futuro, que ya es mi pasado, y estoy en el presente. Bueno, no los voy a olvidar, ¿no? Se entiende, ¿no? Cuando yo le recibí, había años hacia adelante que ya los viví y que han quedado en mi pasado, pero aún todavía hay días que tengo que vivir. ¿Cómo vivirlos? ¿Cómo estar seguro en Él? Y creo que al escuchar a Jesús decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, me ayuda a este futuro mientras llega ese futuro asegurado cuando esté delante de Él. Él dice, yo soy el camino. Jesús no dice, ahí está el camino, no te apunta o te enseña dónde se encuentra el camino. Él dice, yo soy el camino, porque nuestro futuro en esta tierra tiene que ser caminando en Él, andando en Él. Me encanta cómo Jesús invita constantemente, ven a mí. ¿Tienes sed? Ven a mí, bebe del agua que yo te daré. Constantemente nos invita a ir a Él. Incluso nos dice, si estás cansado, estás trabajado, ven a mí, yo te voy a dar descanso. Y dice, lleva mi yugo. ¿No? Y un yugo es lo que le ponen a dos animales que están arando la tierra. Y dice Jesús, ponte mi yugo. Dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Pero no lo pone ahí para que entonces sea más ligera nuestra vida aquí. Él carga la mitad, nosotros cargamos la mitad, listo. No, es para que vayas junto a Él. Se lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi futuro aquí en esta tierra, hemos sido llamados a estar con Él y a caminar con Él y a vivirlo junto con Él. No solamente Él es el camino, nos ha dejado huellas delante de nosotros, un ejemplo para que nosotros vivamos el futuro. Si has recibido a Cristo, si el día de hoy eres un hijo de Dios, mientras llegamos a ese futuro asegurado, vive para servir, porque Jesús así lo hizo. En el capítulo anterior se quitó el manto, se puso una toalla, lavó los pies de los discípulos. Él es el Señor, Él es el Maestro, y dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Mi futuro caminando en Él, pegado a Él, andando en Él, sirviendo como Él. De hecho, en los versículos que siguen,
Ahí mismo en Juan 14, solo unos cuantos. Juan 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Vivir para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros, ese es nuestro futuro, caminar haciendo su voluntad. Pero también, mira lo que dice Juan 14, verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una vida de oración, de constante comunicación con Él, abriendo nuestro corazón delante de Él. ¿Con quién hablas más? ¿No sería con aquel que vas a pasar la eternidad? Una vida de oración. No solamente eso, una vida llena del Espíritu Santo. Mira lo que dice en el verso 16 y 17 aquí mismo en Juan 14: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice? En vosotros. Una vida llena de su Espíritu. Él es el camino. Necesitamos caminarlo a Él, andar en Él, cerca de Él, en constante oración, servicio, haciendo su voluntad, haciendo su obra, lleno del Espíritu Santo. Ese es nuestro futuro. Ahora créeme, eso es mucho mejor a como vivíamos antes. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente es mucho mejor que como vivíamos antes. No solo dice Jesús: yo soy el camino. Jesús dice: yo soy la verdad. Si hay algo que caracteriza nuestros días, es la mentira, es el engaño, ¿no? Y más en estas épocas, mientras se acerca junio, ¿verdad? Es increíble, porque están constantemente queriendo convencerte de algo, ¿no? Eso lo voy a dejar ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero se entendió, ¿no? O sea, vivimos en una época así, de engaños, de mentiras, y Jesús se para en medio de todo eso y dice: yo soy la verdad. ¿Cómo debemos de vivir nuestro futuro? En la verdad. En la verdad. Nos evitaríamos tanta angustia y tanto temor si estuviéramos pegados a la verdad más que a las mentiras que constantemente llegan a nuestra vida. Jesús dice: yo soy la verdad. En Juan 8, verso 31, Jesús dice esto: seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y dice esto: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mientras llegamos a ese futuro seguro, el cual Jesús ya nos enseñó, nuestra vida es una vida que debemos de vivirla en la verdad, una vida de constante libertad. Me encanta porque esto que Jesús dice, se los dice a judíos que habían creído en Él, ya habían creído en Él. Y Jesús dice esto y ellos dicen: ¿por qué dices eso? Somos hijos de Abraham. ¿Cómo que libres? ¿Libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Durante estos 21 años me he dado cuenta que Jesús me ha estado dando libertad durante esos 21 años. Entonces nuestra vida, mientras llegue ese futuro seguro, debe de ser una vida de libertad, porque estamos constantemente pegados a la verdad que me hace libre. Libre del engaño, libre de la mentira, libre del pecado, libre de la tentación, libre de tantas cosas que llegan a nuestro día constantemente. Pero aquí está la verdad. Permanece en su palabra. Conocerás al Señor Jesús y el Señor Jesús te hará libre. Y por último Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay duda, en Él está la vida. Él es el que puede dar vida, sin duda. Muchos de nosotros estamos vivos y estamos entendiendo lo que estamos hablando porque estamos vivos. Si no, no tendríamos, nos estaríamos de ¿qué está hablando? Pero estamos vivos.
pero me he dado cuenta también que necesito de su vida cada día. Una relación diaria con Él me hace alimentarme de su palabra constantemente, que me nutre, me llena, me da vida. Porque claro, puedo vivir vidas sin fruto. Jesús más adelante va a decir: ustedes son el pámpano, yo soy la vid. Pero un pámpano separado de la vid, esto es una rama separada del tronco del árbol, ¿qué le sucede? Se seca, se muere, ya no sirve para nada. ¿Alguna vez como cristiano te has sentido así? Mi vida no sirve para nada, estoy seco, no tengo nada que ofrecer. Pero si permaneces en Él, dice: separado de mí, nada puedes hacer. Y dices: bueno, he estado separado de Él y he funcionado bastante bien. O sea, sí, he hecho varias cosas, negocios, digo, no me han salido tan bien. No, pero Jesús está diciendo: separado de mí, nada que me glorifique vas a poder hacer. Nada que es parte de mi voluntad vas a poder hacer. Necesitamos estar pegados a Él para tener una vida de fruto, una vida que bendice a los que están a mi alrededor. Qué triste sería vivir una vida de cristiano sin bendecir a los demás. Que incluso como cristiano alguien en tu familia te diga: ya no te soporto. ¿Por qué se ríen? ¿Sucede? ¿Será? Pero Él es la vida. Vida que me puede dar constantemente, diariamente, una vida de fruto que puede bendecir a aquellos que están a mi alrededor. Jesús y mi futuro. Mi futuro asegurado allá. Es sin duda necesario poner nuestros ojos allá, ¿no? El Pablo nos dice: pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas en donde está sentado Jesús a la diestra del Padre. Sin duda eso me va a ayudar a vivir mi vida. Ese es mi futuro asegurado. No tienes por qué tener temor. No tienes por qué tener temor. Pero mi futuro aquí lo vivo caminando en Él. Lo vivo en libertad porque le voy conociendo día tras día. Lo vivo lleno de fruto porque Él me puede dar vida cada día. Si el día de hoy estás acá y escuchaste esto de es exclusivo, en realidad no tienes que hacer otra cosa sino arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús para que pases de muerte a vida, para que Él te pueda dar vida por primera vez, puedas nacer de nuevo y tener asegurado ese futuro en Él. Porque de repente dices: exclusivo, sí, entonces tengo que formar parte de un club. No, tienes que formar parte de su cuerpo. Pero llegas a unirte a su cuerpo cuando naces de nuevo, cuando eres bautizado en Él, ¿no? En Él, cuando empiezas a formar parte de su cuerpo, de Cristo, de su iglesia, y tienes tu futuro asegurado. Si no lo tienes el día de hoy, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Él quiere bendecirte, perdonar tus pecados y darte una nueva vida en Él. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque al meditar en lo que tú nos dices en tu palabra, nos llenas de seguridad, nos llenas de paz. Tú mismo dices a tus discípulos un poco más adelante: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias por la paz que tú nos puedes dar, que tú nos ofreces. Señor, gracias por ese futuro seguro que tenemos en ti. Es maravilloso saber que en ti, Señor, tenemos esa seguridad eterna. Un día estaremos delante de ti, Señor, en ese lugar que tú estás preparando para nosotros, en la casa de mi Padre, como tú le llamaste. Hay moradas, Señor, aún hay moradas. Señor, te pido por aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, que lo puedan hacer el día de hoy, Señor, y puedan tener seguro ese lugar en ti.
Pero Señor, mientras llegamos allá, ¿qué más quisiéramos? Estar ya ahí, delante de ti, sin nada que nos estorbe, Señor, viéndote, amándote. Pero mientras tanto, Señor, mientras llega ese momento, ayúdanos a conocerte cada día más, a poner nuestros ojos en ti, a ser llenos de tu Espíritu, Señor, a caminar cerca de ti, a andar en ti, sirviendo, haciendo tu voluntad, amando. Tú nos has llamado a eso, a amarnos unos a otros. Que, Señor, podamos tener vidas de libertad, vidas llenas de fruto, que seamos una bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por ese futuro que tú tienes asegurado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.